Después de tener la Figma de 2B, pensé que ya tenía bastante claro qué podía ofrecer una figura de 2B, pero cuando saqué esta versión 2.0 y la tuve en manos, la diferencia se sintió de inmediato. No solo porque sea mucho más grande, la pintura, el rostro, las espadas e incluso la textura de las botas hacen que se sienta como una categoría completamente diferente. Entonces, la pregunta no es simplemente cuál es mejor, la pregunta es, ¿esta 2B justifica pagar mucho más y sacrificar articulación por una experiencia completamente estática? Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy vamos a revisar a esta 2B versión 2.0, calidad, configuraciones, detalles, comparación con la Figma y veredicto al final. Voy a ser honesto, yo ya estaba bastante satisfecho con la Figma de 2B. Es articulada, trae varias expresiones, puedes cambiar las poses y funciona muy bien junto a 2. Entonces, cuando llegó esta versión, no quería evaluarla solamente como es más grande y por lo tanto es mejor. Eso sería demasiado fácil y tampoco sería justo. Lo que quería saber es si esta figura podía darme algo que realmente se sintiera diferente. Más presencia, mejor acabado, una representación más elegante de 2B y sobre todo, esa sensación de pieza premium que debería aparecer cuando entras a este rango. Esta es la 2B versión 2.0, una figura estática aproximadamente 28.5 centímetros hasta la cabeza y cerca de 32.5 contando la empuñadura de la espada. Por tamaño, entra cerca de lo que muchos identificarían a una figura 1.6, aunque la ficha oficial no especifica una escala en concreto. Incluye a Virtus Contract y Virtus 3D. También trae una cabeza con visor, otra con el rostro descubierto y dos cuerpos intercambiables. Uno con la falda de disipación térmica y otro sin ella. Eso cambia bastante la propuesta. No estás comprando una figura con una única configuración. Puedes modificar la lectura de 2B sin convertirla en una figura articulada. Al abrirla, lo primero que notas es que no trae una enorme cantidad de accesorios pequeños. La figura depende principalmente de 4 elementos: 2B, sus 2 espadas, las piezas intercambiables y la base. Pero, en este caso, no siento que haga falta llenar la caja con más extras. La propuesta es bastante clara. Tienes una composición definida, una pose elegante y dos cambios importantes que realmente modifican la presentación: mostrar el rostro o mantener el visor, y exhibirla con falda o sin ella. Prefiero eso a recibir muchas piezas que solamente cambian detalles mínimos y terminan guardadas dentro de una caja. El armado no busca darte libertad completa. Aquí no vas a cambiar brazos, manos o la dirección de la pose. Lo que haces es elegir cómo quieres leer al personaje. Con el visor, 2B conserva esa imagen más fría, reservada y reconocible. Sin el visor, el rostro gana muchísimo más protagonismo y puedes apreciar mejor el trabajo de pintura. Con la falda, la silueta se siente más clásica y elegante. Sin ella, cambia bastante la composición y se acerca más a una presentación de combate o de disipación térmica. Me gusta que estos cambios no parezcan simples añadidos. Cada configuración se siente suficientemente distinta como para justificar probarla y decidir cuál funciona mejor dentro de tu vitrina. Mi primera impresión fue muy clara. La calidad no solamente se ve, también se siente. Al tocar la figura, mover las piezas y observarla de cerca, sí percibía una diferencia muy fuerte frente a la Figma. Obviamente estamos hablando de categorías, materiales, tamaños y precios completamente distintos, pero precisamente por eso esperaba que el salto fuera evidente. Y sí lo es. La figura se siente más sólida. La pintura tiene una lectura más limpia. El modelado se percibe mucho mejor. Y hay una sensación general de producto más refinado. No necesito acercarme demasiado para notar que esta figura está intentando darte una experiencia de colección más premium. Uno de mis puntos favoritos es el rostro. Con el visor 2B se siente inmediatamente reconocible.
La figura conserva esa elegancia distante que siempre ha formado parte del personaje. Pero cuando cambias la cabeza sin visor, empiezas a apreciar mucho mejor el trabajo realizado. Los ojos, la expresión, la forma del rostro y el cabello se sienten muy bien integrados. No parece que simplemente hayan colocado una expresión correcta sobre una escultura. Aquí sí siento profundidad y una expresión que funciona desde diferentes ángulos. Eso es importante porque el diseño general de esta figura es relativamente sencillo. No tenemos un escenario enorme, efectos o una pose exagerada. La pieza depende de que la postura, el rostro y la silueta sostengan la atención. Y para mí, al menos, lo consigue. Esta 2B no necesita hacer demasiado para verse elegante. Virtus Contract y Virtus 3D también tienen muchísimo peso en la composición. No se sienten como accesorios añadidos al final, ayudan a extender esa silueta y hacen que la pose tenga mucha más fuerza. El contraste entre armas claras y el vestido negro funciona muy bien, especialmente bajo la iluminación de vitrina. Además, cuando te acercas empiezas a encontrar pequeños detalles que hacen que la figura gane realismo. Uno de mis favoritos está en las botas. La pintura tiene un efecto de desgaste que evita que todo se vea completamente limpio o artificial. Es un detalle relativamente pequeño, pero cambia la lectura del material. Y ese tipo de acabados es justamente lo que esperaría al subir a una figura de esta categoría. Las partes intercambiables me parecen uno de los mayores aciertos, porque aquí no se sienten como una excusa para decir que la figura trae más contenido. Cambia el rostro, modifica el centro de atención. Con el visor observas más la silueta, el cabello y las espadas. Sin el visor, inevitablemente terminas mirando sus ojos y su expresión. El cambio de cuerpo también altera bastante la figura. Con la falda tienes una versión clásica y elegante de 2B. Sin ella, la figura se siente más directa y muestra otro lado del diseño. Personalmente, me parece muy buena la posibilidad de elegir. No sustituye el poseo de una figura articulada, pero sí evita que la experiencia quede completamente limitada a una única presentación. Esta figura también juega en un tamaño diferente a la mayoría de escalas 1 a 7 que normalmente vemos en el canal. No es una diferencia absurda, pero sí es suficiente para que destaque. Comparada con la Figma, obviamente el salto es enorme. Aquí el rostro se aprecia mejor, las espadas tienen mucho más peso visual, los materiales se entienden con mayor claridad, y la figura puede funcionar como una pieza central sin necesitar una base demasiado compleja. Eso sí, también ocupa más espacio. No solo por la altura, Virtus Contract y Virtus 3D amplían bastante la composición, así que conviene revisar bien el espacio antes de decidir dónde colocarla. Ahora viene la comparación más importante. Esta 2B es mejor que la Figma. Como figura estática, sí ofrece una calidad visual completamente diferente. Tiene mejor rostro, mejor pintura, más tamaño, acabados más refinados y mucha más presencia. Pero no diría simplemente que una reemplaza a la otra. La Figma te deja construir poses, puedes cambiar expresiones, usar el pod, mover las armas y colocarla junto a A2 en diferentes composiciones. Esta versión 2.0 te da otra cosa, una interpretación fija, mucho más elegante, limpia y premium. Entonces la pregunta no es cuál realmente es mejor, la pregunta es qué buscas dentro de tu colección. Si disfrutas cambiar poses y construir escenas, la Figma sigue teniendo muchísimo sentido. Si quieres una 2B que armas una vez y que después funciona como pieza central, esta versión juega en otra categoría. Antes de comprar esta figura tendría en cuenta tres cosas. Primero, el precio real.
No solo el precio de lista, también el envío, impuestos y importación, especialmente para quienes compramos desde Latinoamérica. Segundo, el espacio. La figura mide bastante y las espadas aumentan todavía más ese espacio visual que necesita. Y tercero, ¿qué experiencia buscas? Si lo que quieres es manipularla constantemente para cambiar poses y recrear escenas, una figura estática probablemente no es la opción ideal. Pero, si buscas una representación más refinada o con mejor pintura, mayor presencia y tal vez configuraciones suficientes para elegir cómo exhibirla, esta versión 2.0 empieza a justificar mucho mejor su costo. The silhouette's burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. Veredicto, esta 2B versión 2.0 vale muchísimo la pena, no porque sea grande y tampoco solamente porque tenga mejor calidad que una Figma. Vale la pena porque la figura entiende muy bien qué hace especial a 2B. La postura es elegante, el rostro funciona muy bien, las espadas tienen una presencia excelente, la pintura se siente limpia y los detalles pequeños, como el desgaste en las botas, ayuda a que la pieza no se vea plana. Me parece muy acertado poder cambiar entre el visor y el rostro descubierto, además de elegir el cuerpo con o sin la falda. Estas opciones no convierten a la figura en algo articulado, pero sí permiten personalizar suficientemente el display. Como figura estática me parece una representación excelente de 2B. La Figma sigue teniendo valor por poseo, accesorios y flexibilidad, pero esta versión ofrece una experiencia más refinada. En conclusión, si buscas una 2B articulada para cambiar poses, la Figma sigue siendo una compra muy buena. Pero si buscas una 2B estática, elegante, con presencia y con una calidad que realmente se sienta premium, esta 2B en versión 2.0 es una figura muy difícil de ignorar. Ahora dime tú, ¿prefieres a 2B como una figura articulada con más libertad de poseo? ¿O una figura estática más grande, refinada y con mayor presencia? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Si quieres ver la otra experiencia, te recomiendo la review de 2B Figma junto a A2. Nos vemos en el próximo video.